Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a entrar en la unidad 10, que es la última unidad del programa, y estamos, bueno, un viejo conocido que soy yo, pero tenemos dos compañeros que van a trabajar juntos también en esta unidad 10. ¿Están por ahí? Acá estamos. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Diga Bueno, algo, mi Camilo, nombre, ¿quién es? mi nombre es Camilo Martínez, soy el encargado de los prácticos de los viernes. Y yo soy Jimena Curvelo, soy la profe del práctico del miércoles de 8 a 10. Soy licenciada en desarrollo, Camilo también, nos conocimos cursando la licenciatura hace unos años y ahora estamos por acá con esta aventura de los prácticos de problemas del desarrollo. Exactamente. Muy bien. Bueno, arranquemos entonces. Entramos en la última unidad del programa. Como ustedes recordarán, el programa está dividido en tres grandes partes. La primera la titulamos ¿Qué es y cómo se estudia el desarrollo? La segunda parte del programa se titulaba Las condiciones del desarrollo humano sustentable. Y la tercera parte del programa está titulada ¿Qué se puede hacer para promover el desarrollo? En el programa original estaba compuesta esta tercera parte de dos unidades, la 10 y la 11. Finalmente, cuando hicimos el ajuste del curso para pasar a esta modalidad virtual, la unidad 11 no quedó comprendida dentro de las unidades que vamos a desarrollar este año, por lo tanto estamos en el último tema, en la última unidad que vamos a desarrollar este año. Está dedicado a lo que se llama la dimensión territorial del desarrollo. Y bueno, no vamos a leer cómo está redactado en el programa, pero la idea es conversar con ustedes cómo el desarrollo en el territorio, el desarrollo es un fenómeno territorial y en los territorios es donde se manifiestan una serie de problemas cuando se pretende promover el desarrollo. Esa es un poco la idea de hoy. Como en todas las unidades anteriores, tenemos un afiche en el cual les proponemos a ustedes cuáles serían los objetivos de esta unidad, cuál es la lectura obligatoria, en este caso el capítulo 10 del manual, este video, recomendado verlo, escucharlo y pensarlo, y bueno, una serie de preguntas guías para que al terminar de la lectura y al terminar de ver el video, intenten responderlas. Los objetivos generales de la unidad se cumplirían siempre y cuando ustedes puedan llegar a responder estas preguntas guías. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de que el desarrollo es un proceso que se da en territorios específicos y consiste en llevar a la práctica proyectos o planes para mejorar esos territorios. El desarrollo entonces podría ser entendido como el proyecto colectivo de una sociedad relacionada a un territorio. Ese proceso de desarrollo, todos los procesos de desarrollo tienen lugar en algún espacio específico, en algún territorio, y por lo tanto esta dimensión es fundamental para estudiar. Es el donde se produce el desarrollo. Y bueno, como punto de partida podríamos decir que esa base territorial constituye el ámbito donde se da la interacción social, donde actúan las instituciones o reglas de juego, donde los procesos económicos dan lugar o no a la ampliación de la cantidad de bienes y servicios a disposición de las personas, es en donde se toman decisiones y por lo tanto hay procesos políticos, y es en donde la cultura, es decir, el conjunto de normas informales o formas de manifestación de la tradición o de los pueblos tienen lugar. Por lo tanto, el territorio es fundamental para entender el desarrollo, y esta unidad lo que hacemos es tratar de indagar en qué es el territorio, cómo se produce el desarrollo en los territorios, qué procesos tienen lugar en esta base territorial. Y el otro tema fundamental que vamos a ver en la unidad que tenemos hoy es que el desarrollo no es espontáneo, como lo habíamos visto en su momento.
El desarrollo implica proponerse objetivos y metas, es decir, diseñar un proyecto conjunto entre los habitantes de un determinado territorio, y en la medida en que estos actores, en que estas personas, en que estas organizaciones convergen hacia ese proyecto colectivo, se hace viable o no. En definitiva, el desarrollo en su dimensión territorial o el desarrollo territorial, tema 1. Tema 2, cómo ese desarrollo territorial depende de poder construir proyectos colectivos en ese territorio. Bien, ¿y por qué es tan importante el territorio? Porque, como nos va a conversar Jimena enseguida, en los territorios se manifiesta todo lo bueno y todo lo malo. Y como somos malos, vamos a empezar por lo malo. ¿No, Jimena? Así es. Bueno, nosotros, como estaba diciendo Reto, para nosotros el territorio importa en los procesos de desarrollo, y nos importa, uno de los motivos por los que el territorio nos importa es por lo que esta diapositiva y en particular este mapa nos está mostrando. Este es un mapa que nos muestra el IDH a nivel departamental. Es decir, nosotros hemos estado viendo cómo el puntaje o el ranking con el puntaje del IDH a nivel nacional, y hemos visto ese ranking que posicionaba en distintos lugares a los países en función al valor del IDH, pero ese ejercicio nosotros también lo podemos hacer a nivel, dentro de un territorio, a nivel, por ejemplo, de los departamentos del Uruguay, y en este caso vemos cómo, si bien Uruguay tiene una posición en el ranking nacional de IDH que nos posiciona como un país dentro de los de desarrollo humano muy alto, nosotros acá vemos que esa situación no es homogénea en todos los departamentos, y que ese número esconde determinadas como desigualdades territoriales, como podemos ver acá. Por ejemplo, nosotros vemos como los países del norte del país y del noreste del país tienen menores niveles en el IDH departamental que los valores que pueden reportar los departamentos que están al sur del Río Negro y al oeste. Vieron que hay como una L, ¿sí?, con los países del litoral y del sur, que reportan como mayores puntajes en el valor del IDH. Entonces, nosotros vemos como el territorio puede ser analizado como un eje más de las desigualdades sociales y económicas que nosotros ya hemos estado viendo en el curso, ¿sí? Nosotros vimos como el género, la raza, la etnia, las desigualdades económicas son ejes estructurantes, ¿sí?, de la desigualdad en una sociedad, y en esta unidad podemos ver cómo el territorio también es un eje de desigualdad, ¿sí? Y justamente... ¿Quiénes son los peores, Jimena? Bueno, como vemos en el mapa, Rivera, Artigas, Tacuarembó, 33, son los departamentos que tienen menores valores de IDH. Eso a nivel agregado. Nosotros este mapa lo sacamos del Observatorio de Territorio Uruguay de OPP, que ahí le dejamos el link para que puedan ingresar, y si ustedes ingresan a ese territorio, a ese observatorio, perdón, van a ver cómo hay otros indicadores que también están distribuidos a nivel departamental, que podemos ver, por ejemplo, en las dimensiones que mide el IDH, por ejemplo, en educación, como también hay diferencias notorias entre un departamento y otro. Por ejemplo, yo tengo acá anotado el dato para el porcentaje de población mayor a 25 años que llega como a un nivel terciario o universitario, y encontramos, por ejemplo, que en Rivera el 5% de esa población llega a un título universitario, mientras que en Montevideo ese valor es del 25%. ¿Sí? O sea que ahí vemos que hay una desigualdad importante en ese ámbito. Y después, por ejemplo, en la contribución al PBI nacional, también vemos cómo Rivera contribuye, con un 5% al PBI nacional, mientras que Montevideo es el 50%. ¿Sí? ¡Wow!
hay desigualdades notorias, y por eso nos importa mirar qué es lo que está pasando, y es importante verlo, como dice ahí, no como un determinismo geográfico, sino para ver qué está pasando en esos departamentos. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta respecto a este mapa? No, está bien así, profesor. Seguimos. Bien. Entonces, nosotros también podemos preguntarnos como cuál es el vínculo o la relación entre el desarrollo y el territorio. Nosotros hemos visto que el desarrollo es un fenómeno multidimensional que implica aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales, y también podemos hacer esa misma lectura para el territorio, ¿sí? El territorio también es un fenómeno, o vamos a verlo como un concepto, en primer lugar, multidimensional, ¿sí? Y que no solo tiene que ver con esto que dice acá de la base territorial, ¿sí? Que a veces nosotros lo primero que se nos puede venir a la mente cuando pensamos en territorio es como, bueno, como un espacio geográfico, como algo físico, material, que tiene unos límites determinados, y que, por ejemplo, lo podemos ver en un mapa, ¿sí? Sino que nosotros acá vamos a dar como un paso más allá de esa mirada de la base territorial, que por supuesto es importante, porque el territorio lo tenemos que poder, digamos, ver y poder analizar, pero es importante quedarnos con esta idea de que territorio no solo es la base territorial, ¿sí? No son solo, no, es mucho más que un límite geográfico, ¿sí? Eso es como la primera idea que queremos transmitir, ¿sí? Y justamente es un concepto que tiene mucha especificidad, es decir, nosotros a los territorios vamos a ver que no existen dos territorios iguales, a pesar de que, por ejemplo, tengan la misma distribución de recursos, o que tengan los mismos recursos naturales, porque un aspecto constitutivo de la definición del territorio son las relaciones, ¿sí?, sociales que se van generando en ese ámbito específico. Entonces, lo que a nosotros nos va a importar cuando analizamos un territorio es ver cuál es la interacción social, sí, que se van configurando, y a partir de esas interacciones cómo se van dando procesos económicos, políticos y culturales que van dotando de especificidad a ese proceso de desarrollo, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros hablamos de los procesos de desarrollo en Uruguay, desde un enfoque territorial, tenemos que decir que ese proceso de desarrollo no se va a materializar de la misma manera en Rivera, que en Montevideo, que en Maldonado, que en Río Negro, por ejemplo. Y uno de los aspectos que es importante también cuando hablamos del territorio, si nosotros decimos que lo material no es lo único importante cuando analizamos, o cuando tomamos este enfoque de análisis, entonces podemos preguntar, bueno, si la dimensión material no es solo la única que importa, ¿qué otra dimensión importa? La dimensión simbólica, ¿sí?, es una de las dimensiones que también adquiere centralidad cuando analizamos el territorio. Y aquí hacemos referencia con la dimensión simbólica a este concepto que está acá remarcado en rojo, de la identidad territorial, ¿sí? Los territorios en general son espacios, ¿sí?, de interacciones sociales y políticas, pero que se van configurando a partir como de un núcleo o de un conjunto de valores, de normas y de instituciones compartidas, ¿sí?, por los actores de ese territorio. Bien, entonces, la territorialidad, ese es un concepto que ustedes van a ver que está desarrollado en el capítulo, hace referencia a esto, a cuáles son los valores que están compartidos por los actores en un territorio. Y bueno, y ahí le dejamos resaltada una de las definiciones de territorio, bueno, como un espacio justamente que donde se interactúa a partir de la tradición, de la norma y de los valores. Bien. ¿Se entiende este concepto de territorialidad? Sí, o sea que tenemos arachanes, carolinos,
tenemos los colonienses, tenemos... Los talenses. ¿Los qué? Los talenses. Ah, ¿y eso de dónde son? Y eso es de un gran territorio que existe ahí por el norte de Canelones, de Tala. Así que Tala tiene su identidad también, Tala. Tenemos nuestra identidad desarrollada a partir del gofio, un producto típico de Tala, que les recomiendo que lo analicen, lo busquen por ahí. Pero bueno, justamente lo que hace la definición de la identidad es definir los límites de un territorio, y sobre todo definir quiénes pertenecen al territorio y quiénes no. O sea, quiénes somos el nosotros territorial y quiénes son los otros de otros territorios, ¿sí? Eso es importante, y siempre cuando nosotros analizamos o leemos bibliografía del enfoque territorial, siempre nos vamos a encontrar como con una caracterización de esto, de cuál es la identidad territorial que es predominante en un determinado espacio, ¿sí? Pero entonces está bueno esto, porque podemos ser talenses, uruguayos, latinoamericanos y ciudadanos del mundo a la vez. Podemos ser todo eso porque la territorialidad como dimensión simbólica lo que nos dice es que existen múltiples territorios que pueden coexistir en un determinado espacio geográfico, ¿sí? ¿Me lo podés mostrar? ¿Cómo? ¿Me lo podés mostrar en una diapo? Te lo puedo mostrar en una diapo que viene aquí, que son las diversas dimensiones del territorio, y más que dimensiones, las diversas escalas del territorio, ¿sí? Nosotros decimos que el territorio es un concepto multidimensional y es un concepto multiescalar, ¿sí? Que dependiendo de la escala o del nivel de la lupa con la que nosotros miremos a este concepto, nos vamos a encontrar con distintos territorios, es decir, con distintas características y relaciones en la forma en la que se relacionan los actores en ese territorio, ¿sí? Entonces, aquí les voy a desplegar primero esta lista, como con la diversidad de escalas que nosotros podemos adoptar para analizar un territorio, que va desde una de las escalas más utilizada para referirnos al territorio, que es esta de la escala nacional, que hace referencia a los estados, al Estado-nación, pero también podemos adoptar, y las grandes diferencias que hay, ¿no? Entre estados, las diferencias, por ejemplo, entre territorios por su superficie, por su forma de gobernanza, por sus aspectos lingüísticos, de religión, etc. O sea que hay diversas maneras en las que el territorio-nación se puede expresar, pero también nosotros podemos encontrar territorios a niveles de localidad, como es esto, por ejemplo, de Tala, de 33, de Rivera, o sea, a nivel más de una localidad, pero también podemos encontrar recortes, territorios regionales subnacionales. Y para explicitar un poco cuál es el concepto de región, ¿sí? del territorio regional, acá quería mencionarles dos ejemplos. Uno es el del territorio de la región metropolitana, ¿sí? Que si bien es un territorio que no existe jurídicamente, digamos, porque no hay una definición o un nivel gubernamental asociado a la región metropolitana, sin embargo, en los hechos, nosotros estamos muy acostumbrados a reconocer ese territorio como un territorio en sí. Mencionamos a la región metropolitana como una región que tiene características específicas en cuanto a la vida de los que viven ahí, el trabajo, si hay como relaciones específicas de ese territorio. Y otro territorio que también regional, que últimamente en las noticias, por ejemplo, lo hemos visto mucho, es el de la región en el norte del país, Rivera, Santana do Livramento, ¿sí? Entonces ahí nosotros estamos reconociendo un territorio que traspasa las fronteras del Estado-Nación y que adquiere relaciones particulares y específicas entre dos poblaciones que pertenecen a estados diferentes
Sin embargo, ahí tienen una especificidad de relaciones que lo podemos identificar como un territorio en particular. ¿Sí? Bien. Y después encontramos territorios, por ejemplo, internacionales, como el territorio de la Unión Europea, el territorio del Mercosur, y bueno, y después la globalización, que también es un tipo específico de territorialidad, que más adelante vamos a ver cómo se relaciona con lo local. Bien. Entonces, para ir finalizando esta parte de territorio y desarrollo territorial, nosotros podemos definir al desarrollo territorial como aquel proceso orientado, ¿sí? Es decir, un proyecto, y ahora después vamos a meternos un poco más en qué relevancia tiene que el proceso sea un proyecto, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las comunidades, pero además involucra transformaciones estructurales en múltiples dimensiones, ¿sí? Como hemos visto a lo largo de todo el curso. Ahora, si nosotros decimos que es un proceso orientado, pero también decimos que en un territorio pueden existir diferentes proyectos, ¿sí? de cómo ese territorio va a gestionar sus recursos, vamos a ver que el desarrollo territorial no está exento de tensiones y de lo que podríamos decir territorios en disputa, territorios en lucha, ¿sí? O proyectos territoriales que están en lucha para ver cómo se va a usar ese espacio determinado, ese espacio físico determinado y sus recursos, cómo los vamos a usar y estos tres conceptos que están remarcados al final. ¿Para qué se va a usar el territorio? ¿Para quiénes? ¿Sí? O sea, quiénes se van a apropiar del uso de los recursos territoriales y cómo se va a utilizar ese territorio. Esas tres preguntas son tres preguntas que siempre nos tenemos que hacer cuando tomamos esta visión del desarrollo territorial y cuando analizamos procesos de desarrollo a nivel de una localidad o de una región. ¿Sí? Y esto de para qué, para quiénes, y el cómo se va a organizar un territorio, es lo que en el capítulo nosotros le denominamos estilos de desarrollo. ¿Sí? Es decir, que en un mismo territorio, además de que pueden existir, si como dijimos, que podían existir diversas territorialidades, es decir, diversos conjuntos de valores, ¿sí? En un territorio, esos conjuntos de valores pueden perseguir objetivos diferentes. Y esos son los estilos de desarrollo, ¿sí? Y la característica de estos estilos de desarrollo es que además de ser deseables para un grupo determinado de la población, son posibles. Es decir, no es que alguno sea menos o más difícil de alcanzar que otro. Justamente el conflicto se da porque son alternativas deseables para diferentes grupos poblacionales, pero que son igualmente viables, o sea, factibles con la actual distribución de recursos naturales, humanos, sociales. ¿Sí? Y por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de esto, nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo en Uruguay por ejemplo, en Canelones, hay como una lucha entre estilos de desarrollo, entre lo que podría decirse que es el agronegocio, y por el otro lado los modelos agroecológicos, ¿no? Que son como dos maneras de usar el espacio que son factibles, ¿sí? Pero que están en disputa, porque obviamente precisan los mismos recursos naturales y son deseables para diferentes grupos de población. Esos dos se podrían decir que son estilos de desarrollo que están en disputa por un mismo espacio geográfico. ¿Sí? Bien. Entonces, sí. Pensé que había una consulta. Como nos dijo Jimena, esos estilos de desarrollo se convierten muchas veces en proyectos, en cómo debe ser el futuro de un determinado territorio, de una determinada localidad, quiénes van a participar de esto, cómo van a participar. Esos estilos de desarrollo entonces se manifiestan en distintos proyectos. Y una cosa importante a tener en cuenta es que para que el desarrollo tenga lugar, es decir,
para que se pueda ampliar las capacidades de las personas y que éstas sean más libres de elegir la vida que consideren más valioso, como decía Amartya Sen, debe plantearse esto de manera explícita, a través de un proyecto, persiguiendo determinados objetivos. Y esos objetivos deben ser compartidos por los habitantes de un determinado territorio. Si no hay ese acuerdo sobre los objetivos y sobre las metas, se dificultan las acciones para el desarrollo, se dificultan la implementación de los proyectos de desarrollo. Y a pesar de que sea muy deseable que hayan proyectos de desarrollo colectivos, acordados, consensuados, en los territorios se generan dificultades para esto, porque hay situaciones conflictivas. Situaciones conflictivas que emergen ¿de qué? De que hay distintos grupos sociales y algunos pueden estar de acuerdo con un escenario deseable y otros con otro escenario deseable. ¿A dónde queremos llegar? Unos pueden pensar una cosa, otros pueden pensar otra. Pero también puede darse el caso de que estemos de acuerdo de a dónde tenemos que llegar, a dónde queremos llegar, qué es lo deseable construir hacia el futuro, pero no estamos de acuerdo en cómo hacerlo. Es decir, en que a través de qué camino realizarlo. Yo creo que hay que hacerlo así, el otro cree que hay que hacerlo así. Entonces, el conflicto aparece como un fenómeno incrustado en los territorios que es necesario manejar cuando estamos hablando de promover el desarrollo. En ese sentido, el conflicto entra en contradicción o se entra en tensión con la necesidad de crear proyectos colectivos en los territorios. ¿Por qué aparece el conflicto? Bueno, a veces el conflicto no tiene que ver con los proyectos de desarrollo, sino sencillamente porque en un territorio hay conflictos violentos antes de plantearse ningún proyecto de desarrollo. Hay diferencias entre los grupos sociales, a veces puede llegar a las guerras civiles. Pensemos en algunos países de África, en donde la disputa por los territorios no tiene estrictamente que ver con cuál es el proyecto de desarrollo que se está planteando, sino con rivalidades muy enraizadas en las propias comunidades, en los propios países. Entonces, el desarrollar un proyecto en esas condiciones, el armar un proyecto colectivo en esas condiciones es muy difícil. Pero otras veces, en sociedades donde aparentemente no hay conflictos, o donde por lo menos no hay conflictos violentos, el propio proyecto de desarrollo puede desencadenar los desacuerdos o los conflictos. Acá me había dicho Jimena y Camilo que teníamos que poner algún ejemplo. Y entonces, supongamos, el Uruguay no es un país de África donde hay guerras civiles entre tribus rivales que se disputan el territorio y todo lo demás. Es un país relativamente pacífico en ese sentido, pero la idea de promover determinados instrumentos para el desarrollo pueden generar desacuerdos y hasta conflictos, a veces violentos. Ejemplo, vamos a empezar de adelante para atrás, del presente para el pasado. Se está instalando la segunda planta de UPM, una fábrica de celulosa, una planta de celulosa, por allá por Pueblo Centenario, cerca de Paso de los Toros también. Y ante este proyecto, que traería más trabajo, traería más riqueza, traería la posibilidad de ampliar el ingreso per cápita en Uruguay, por lo tanto una de las dimensiones del desarrollo que tiene que ver con el ingreso, o la capacidad de las personas de poder adquirir determinados bienes y servicios, este proyecto ha traído desacuerdos. Hay quienes están totalmente en contra del mismo. Algunos movimientos ambientalistas consideran que esto atenta directamente contra el desarrollo sostenible en Uruguay. Otros no tan ambientalistas dicen, pero además, para UPM le estamos haciendo un ferrocarril que pasa por el fondo de mi casa, que termina siendo un peligro para las comunidades que están cerca de la vía del tren, y por lo tanto voy a levantar firmas contra el tren del ferrocarril central, que va a ser el tren de UPM. Y están en marcha, y en el propio Parlamento uruguayo se ha discutido esto. Hace 3 días, hubo una interpelación a los ministros
registros para ver cómo era el proyecto de este UPM. Pero además ha habido manifestaciones y concentraciones y marchas contra UPM acá en Montevideo y en algunas localidades del interior. Y esto no es nuevo. Conflictos o problemas o desacuerdos como este se dieron también cuando se iba a instalar la Aratirí, la empresa de explotación de hierro, por allá por, ¿cómo era? Allá entre la Valleja, 33, ¿no? ¿Cómo se llamaba la zona esa que ya me olvidé? Allá, en Cerro Chato, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la localidad. Bueno, Aratirí fue un problema. El puerto de aguas profundas en La Paloma, o toda la actividad portuaria en Nueva Palmira, con la salida de la soja y todo esto, ha generado distintos desacuerdos y conflictos. Ahora bien, para que el desarrollo tenga lugar, para que las comunidades, las sociedades, los países puedan transitar por un camino de mejora de la calidad de vida de las personas, tiene que haber cierto nivel de integración social. Tiene que haber cierto acuerdo sobre qué hacer, hacia dónde ir, cómo hacerlo, cómo conseguir estas cosas. Y esto es lo que choca con la idea del conflicto. En definitiva, el éxito o el fracaso de algunos proyectos de desarrollo dependerá de si se puede superar o al menos gestionar los conflictos. Una sociedad que no logra resolver sus conflictos difícilmente se pueda embarcar en un proceso de desarrollo. Y bueno, ¿y qué es el conflicto entonces? Esto de lo que estamos hablando. ¿De qué se trata? Ya no lo que vemos, sino tratemos de explicarlo. Y en las ciencias sociales se ha tratado de estudiar y de entender qué es el conflicto. Y lo primero que surge de estos estudios es que el conflicto es una condición humana, que el conflicto ha existido desde siempre en las sociedades humanas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de los países, porque esto tiene que ver con las diferencias que pueden haber entre grupos, entre clases sociales, entre comunidades, sobre determinadas formas de valorar lo que es bueno, lo que es deseable, etc. En definitiva, estos estudios sobre el conflicto lo que nos dicen es que estamos frente a un conflicto cuando dos o más actores no están de acuerdo sobre cómo se distribuye la riqueza, o cómo se distribuye el ingreso, o cómo se distribuye el poder, o cómo se distribuye el prestigio. Es decir, estamos ante un conflicto cuando dos o más grupos, actores, clases sociales, están en desacuerdo sobre la forma en que están funcionando la sociedad o en la forma en que se distribuyen los logros de una sociedad. Eso es lo primero. Pero no solamente esto hace complicados a los conflictos, sino que además esos actores que están en desacuerdo consideran que si se satisfacen los intereses del otro, si el otro finalmente logra imponer lo que cree que está bien, se perjudica necesariamente el uno. Es decir, se percibe, ya no solo estamos en el problema del conflicto, en qué consiste, sino cómo lo perciben cada uno de los actores. Cada uno de los actores lo percibe como absolutamente imposible que si el otro mejora, yo pueda mejorar también. Cualquier mejora que haya en el otro significará para siempre, para mí, una pérdida. Si el otro gana, yo pierdo. Si el otro mejora, yo empeoro. Y esta percepción, que a veces no necesariamente es real, pero sí es lo que sienten los actores, hace difícil la resolución de los conflictos. Porque los actores no actúan, valga la redundancia, solamente en función de lo objetivo, sino de lo que sienten, de lo que perciben. Y eso hace que se vuelvan muchas veces virulentos, violentos, complejos los conflictos.
En definitiva, un conflicto es cuando dos o más actores están en desacuerdo sobre algo. Pero además, consideran que ese desacuerdo hace que no pueda mejorar uno sin empeorar el otro. Y cuando actúan, lo hacen convencidos de que esto es así. Y esto genera tensión y posiblemente, o probablemente, o eventualmente, violencia. ¿Se puede resolver el conflicto? ¿Se puede evitar el conflicto? ¿Se puede gestionar el conflicto? Bueno, las tres palabras no son lo mismo. El conflicto no se puede evitar. El conflicto existe. El conflicto está allí y lo peor que podemos hacer es negarlo. Lo que sí se puede es gestionar el conflicto, intentar resolver el conflicto. En ese sentido, habría dos estrategias básicas a través de las cuales se puede resolver un conflicto, o se puede gestionar un conflicto. La primera es tratar de reunir a los actores que están en desacuerdo, entender cuáles son sus posiciones, promover un acuerdo entre ellos, en definitiva, buscar una forma consensuada de resolver el conflicto. Esto implica participación, esto implica compromiso, esto implica lo que se dice una manera participativa de resolver los conflictos. La segunda estrategia es más sencilla, pero muy dolorosa, y no resuelve finalmente el conflicto, que es la coacción. ¿Hay un desacuerdo? Bueno, el que tiene la fuerza le impone su voluntad, le impone su posición, le impone su forma de pensar o su proyecto a los demás. En general, la coacción termina siendo impuesta desde arriba, del que tiene el poder y obliga a los otros a seguir el camino que los más poderosos creen que es el mejor. El problema de resolverlo por la coacción es que deja latente el conflicto en última instancia. Pero lo interesante de estas dos estrategias de desarrollo, de resolver conflictos, es que están muy vinculadas a cuál es el modelo de desarrollo que se plantea por parte de una sociedad. Es muy distinto un modelo de desarrollo que impone por parte de unos un proyecto a otros, que un modelo de desarrollo en el cual los distintos grupos, los distintos intereses, los distintos actores llegan a un acuerdo en cuál es el proyecto en el que todos están de acuerdo. En definitiva, cómo se resuelven los conflictos define muchas veces cuál es el modelo de desarrollo. Y bien, si optáramos por lo que, como estarán viendo, entendemos que es la mejor manera de resolver los conflictos, es decir, por la vía del consenso, la negociación se convierte en una cuestión clave, en una fórmula fundamental de tratar de acercar las distintas posiciones. Pero la negociación también puede tener dos formas de encararse. Una es juntar a quienes están en desacuerdo y que uno trate de convencer al otro. Muchas veces esta forma de negociación no tiene solución. Cada uno tratará de manejar la mayor cantidad de argumentos posibles para demostrarle al otro que está en lo correcto y que el equivocado es su adversario. Pero hay otra forma de negociación, en la cual se intenta que los actores perciban y se convenzan de que hay un problema que tienen que resolver en común. Que no es tan importante saber quién tiene la razón o no, sino cuál es el problema a resolver y de qué manera cada uno puede contribuir a esa resolución. Si se logra convencer a los actores de que tienen un problema en común y que resolverlo es lo importante y no ver si yo tengo razón o vos tenés razón, eso es lo que haría posible una forma de negociación que permitiría utilizar el conflicto como una fuerza dinámica de cambio social. Es decir,
ante las dificultades o los desacuerdos o los problemas que se generan entre grupos para ver cuál es el mejor proyecto, una forma de negociación, que es esta que apostaría a resolver los problemas de manera conjunta, ofrecería un camino hacia la resolución de los conflictos. No negando el conflicto, sino gestionando el conflicto, ¿no? Encontrando la manera de que los actores entiendan que el conflicto es lo peor para cualquiera de los actores y que lo que hay que resolver es el problema que tenemos por delante. ¿Es posible alcanzar esto? A veces parece medio utópico y algunos, cuando teníamos cursos presenciales, la primera pregunta que salía es, bueno, pero ¿cómo poner de acuerdo a los que piensan distinto? ¿Cómo poner de acuerdo al patrón y al obrero en cuanto a cuál es el salario? ¿Cómo poner de acuerdo a los que quieren que se instale UPM y los que no quieren? ¿Cómo poner de acuerdo al que quiere que el tren pase por Sayago y los que dicen no, no puede pasar cerca de ninguna localidad? ¿Cómo ponerlos de acuerdo? Bueno, lo que nos dice un autor nacionalizado chileno que se llama Norbert Lechner es que tenemos que ser capaces de construir una visión compartida. Hoy Jimena nos hablaba del nosotros cuando presentaba el tema del territorio. Y bueno, Norbert Lechner nos habla de que la construcción del nosotros es un paso imprescindible para concebir, para diseñar y para implementar proyectos de desarrollo. ¿Qué es el nosotros? Bueno, es el compromiso colectivo de que hay algo más allá de cada uno que vale la pena, que hay determinados objetivos y de determinados valores que pueden ser compartidos y que pueden mejorar a toda la comunidad. Es la idea de que hay algo más allá de cada uno, o dicho más en criollo, que hay algo mejor que el cada uno es cada uno, cada cual es cada cual, y que es la posibilidad de pensar colectivamente, pensar comunitariamente la resolución de problemas. Desde esta perspectiva, dice Lechner, la construcción del nosotros se convierte en un compromiso ético para poder alcanzar el objetivo del desarrollo humano sustentable. Y concretamente, para el tema que nos ocupa hoy, que es el desarrollo territorial, es absolutamente imprescindible pensar en estas cuestiones. Si hay actores en el territorio y tienen diferencias entre ellos, hay que encontrar alguna manera de construir objetivos y valores comunes que permita que conjuntamente el nosotros pueda plantearse mejoras en los territorios. ¿Hay instrumentos para esto? ¿Hay herramientas para esto? Sí, las hay. Hay algunas prácticas y algunos manuales inclusive que se han escrito sobre lo que se llama la facilitación. Es decir, frente al conflicto hay posibilidades de intervenir para facilitar el acuerdo, para facilitar el acercamiento. Y tratando de hacerlo dialogar con lo que decíamos en la diapositiva anterior, hay prácticas, hay recomendaciones y hay técnicas para construir el nosotros. Es decir, para facilitar el acuerdo entre distintos actores de cara a tener metas, objetivos, valores comunes. Para terminar esta parte, y antes de meternos a ver en el territorio más concreto cómo se podría implementar o desarrollar estas ideas, hay una cita que queríamos hacerles a ustedes de dos autores, Costamaña y Larrea, que dice que en el territorio es necesario conectar a los distintos elementos que lo componen. Ahora nos va a conversar un poquito Camila acerca de todo esto, pero ¿cuáles son esos elementos que están presentes en el territorio y que es necesario conectar para desarrollar ese territorio? Bueno, buena parte de las tareas de un facilitador, buena parte de las técnicas de facilitación consisten en crear las condiciones para que los actores construyan acuerdos, construyan proyectos, programas
y pasen a la acción de manera conjunta. En todo esto hay una clave y es el diálogo. Es tratar de encontrar en la interacción dialógica entre los actores, en el diálogo entre los actores, un proceso de construcción de proyectos colectivos. En definitiva, de poder pensar juntos y desplegar juntos estrategias para el desarrollo del territorio. Hasta aquí llego yo. Y lo que necesitamos ahora... que les quería hacer, Arica. un apunte sobre esto de la facilitación y lo que dice en Costa Magna de la Rea, que me parece que es interesante también, es eso, que primero que un facilitador no es el único responsable de los procesos de desarrollo, sino que es el que hace que las cosas pasen, digamos, ¿no? Y en ese sentido, ellos reconocen que desde muchos roles se puede ser facilitador. Que a veces se puede pensar que solo desde el gobierno local uno puede ser facilitador de procesos de desarrollo local, y ahora después, con lo que va a desarrollar Camilo, se va a ver más claro, pero que facilitadores para el desarrollo territorial pueden ser, sí, figuras que actúan desde gobiernos locales, pero también desde el sector privado, empresarios, participantes de la sociedad civil, investigadores, estudiantes. Es decir, la facilitación no es una herramienta única o exclusiva del gobierno público, ¿no? O sea, hay muchos actores, todos los actores del territorio en realidad podrían llegar a ser facilitadores. Parece muy bien, a mí también. Me toca a mí, y yo quería empezar mi intervención con una pregunta. Y si es posible pensar el desarrollo sin pensar en el territorio. Y si pensamos en el territorio, ¿es posible pensar el territorio sin los actores? Y volvamos al principio, entonces. ¿Cómo se ha entendido el territorio? ¿Cómo se ha problematizado el territorio? ¿Y qué entendemos por territorio? Jimena hizo el esfuerzo por destacar que el territorio no es únicamente el recorte geográfico, pero ¿qué es el territorio? Como ven en la presentación, la problematización sobre el territorio a lo largo de las ciencias sociales ha sido muy compleja, pero lo que se destaca es cierta continuidad de entenderlo al territorio en su dimensión nacional, es decir, y muy estrechamente relacionado con lo que fueron los estados. Los estados nacionales. Realidades nacionales y realidades locales, y a su vez hay realidades superiores. ¿Cómo? No, que se cortó un poquito y entonces tú estabas hablando de que era como naturalizado que los estados nacionales eran los territorios donde se producía el desarrollo o algo así, ¿no? Pero... O sea, además de esa unidad territorial nacional, existe una realidad inferior que vendría a ser la realidad subnacional o local, y a su vez hay una realidad superior que podría ser la realidad supranacional, que es la conexión de esos diferentes territorios que vendrían a ser los estados. Tenemos dos formas, o sea, dentro de los territorios hay sociedades, y hay dos formas, si se quiere, de pensar en esas sociedades, es decir, como sociedades más amplias que esos estados, o como sociedades que tienen que ver más relacionado con sus concepciones de localidades. Es decir, como mencionó Jimena, Canelones es un departamento, tanto yo como Jimena vivimos en él mucho tiempo, y dentro de Canelones hay diferentes localidades que hacen la identidad de ese departamento, pero ese departamento también está integrado en algo más grande que es Uruguay, y si queremos seguir utilizando si se quiere, esa escala, el proceso multiescalar que tiene el desarrollo territorial, Uruguay también integra una región más grande y así sucesivamente. Es decir, se ha pensado mucho en procesos que implican una escala superior a la local y también reconocer esa escala local que tiene el propio proceso de desarrollo y cómo son las sociedades. Pero, ¿qué lugar ocupa lo local? Es decir, ¿lo podemos reducir a eso como complemento de algo más grande? ¿Tiene su propia lógica? ¿Qué realmente es lo que implica pensar en términos locales? Es decir,
Si pensamos en términos globales, es decir, como que no hay diferenciación y que tendríamos que pensar como una unidad supranacional, lo local ni siquiera tendría que ser desafiante, es decir, las localidades o las diferentes expresiones deberían ser fiel reflejo de una globalización, de una mentalidad o de una, si se quiere, de una localidad más amplia que vendría a ser la globalizante. Pero si vamos al otro extremo y pensamos que las particularidades definen el todo y nos centramos en lo que es únicamente lo local, dejamos de ver también la relevancia de lo más general como lo global. Es decir, la localidad implica no solo reconocer la diversidad que hay dentro, sino los vínculos que se establecen en un territorio, tanto al interior de ese territorio como fuera de él. Es decir, el territorio sí es un recorte geográfico, sí es un pedazo de tierra, de espacio, pero también es un espacio social de ciertas interacciones, símbolos de identidad, que esa identidad se construye a partir de las relaciones dentro de ese territorio como las relaciones que ese territorio establece fuera de él. Es decir, si somos de Canelones, no es que asumimos pautas propias del departamento de Canelones, también Canelones se relaciona con Montevideo, a su vez nos relacionamos con otros territorios y nuestra propia identidad se va conmutando o modificando a partir de esas relaciones. Es decir, que lo local no se reduce únicamente a lo local, ni lo global es una imagen única de cómo se reflejan en cada territorio esas cuestiones, sino que es un vínculo de ida y vuelta, de múltiple interacción, que define la identidad de ese espacio geográfico, pero no podemos dejar de entender el territorio como una sección material y una sección inmaterial. Es decir, si pensamos en términos globales, es decir, ¿qué posturas debemos asumir en esta relación que se establece entre lo global y lo local? Podemos pensar que lo global es lo determinante, es decir, que estamos en... Y más ahora, si algo ha demostrado esta crisis es que la interconexión que hay en las cosas y que pensamos en términos globales, entonces lo global sería determinante y lo local debería ser simplemente una parte de esa globalidad. Podemos pensar que lo local como una alternativa a esa globalización y siendo una expresión diferente, incluso una expresión, si se quiere, como hablamos de conflicto, de rechazo a esa expresión global, o podemos pensar en una tercera alternativa, que es esta donde se articula la localidad, es decir, las identidades locales con fuerzas globales, y de esas dos cuestiones se van interactuando y van generando sinergias que de alguna manera construyen la identidad de un territorio. Es decir, un territorio no se reduce solamente a los rituales de un territorio, sino que esos rituales también se ven condicionados, influidos por otros rituales de otros territorios. Es decir, que nosotros, como uruguayos, tomemos mate, es bien local, pero que vistamos jeans y que usemos las camperas como son, no quiere decir que sea propio de los uruguayos, sino de la interacción que vamos teniendo con otras realidades. Y ahí de alguna forma se va gestando eso que se define como la localidad o esa relación entre lo global y lo local, que de alguna manera influye en la identidad de un territorio. Y son las posturas que se podrían resumir de lo que sucede en los territorios. Si seguimos avanzando, o sea, verán una cita de Albuquerque, perdón, que lo que intenta resaltar es que esta doble dimensión que tienen los territorios. Por un lado hay fuerzas que son exteriores a él, que definen ciertas pautas, pero dentro de los territorios hay lógicas y expresiones propias de los territorios. Es decir, el territorio es una expresión, ya como hablamos, tanto geográfica y no geográfica, bien más relacionada con esto de la construcción de identidad, etcétera. Pero el desarrollo como proceso colectivo, como proceso de mejora continua, no es homogéneo. Y eso es algo que hay que destacar. Es decir, si bien el desarrollo podemos pensarlo en términos homogéneos para Uruguay, como vieron en el mapa del IDH, no es homogéneo a nivel de los territorios que componen al Uruguay. Y lo que intenta destacar esta cita es que si bien a nivel general podemos tener cierto nivel, si ponemos la lupa o hacemos zoom dentro del territorio vamos a encontrar realidades muy diversas,
donde coexisten lógicas de acumulación, lógicas, incluso los recursos que tienen esos territorios son bien diversos. Esto no implica, como me ha pasado en algunos grupos que me han destacado en los trabajos, que el proceso de desarrollo es imposible. Hay, como dijo un profesor alguna vez en algún teórico, hay que ser pesimista, pero no hay que pecar contra la esperanza. Es decir, podemos, sí, de alguna manera, ser pesimistas, que el desarrollo es un proceso complejo en esos lugares, pero lo que sí podemos destacar es que los problemas de desarrollo que tendrán que enfrentar esos lugares son diferentes a los de otros lugares. Lo que implica pensar el desarrollo en términos territoriales es reconocer la diversidad de recursos y la diversidad de problemas que enfrentan esos territorios. Y a su vez, como se planteó, ¿para qué se produce, cómo se produce y quiénes participan en ese proceso? Otro de los autores que de alguna manera, además de Alburquerque, son referencia en estos términos de desarrollo territorial, es Antonio Vázquez Barquero. El año pasado visitó Uruguay, visitó la facultad, dio varios seminarios, sigue muy activo, es una persona que la verán a lo largo de la carrera independientemente de la que sea, van a ver que algún texto de él se les va a acercar. Y lo que destaca es esa idea, que el territorio es más allá de lo geográfico, es decir, el territorio tiene un conjunto de recursos, valores, instituciones, que de alguna manera le dan sentido y lo conforman como un espacio, tanto de vida como de trabajo, y es como si quiere, un recipiente donde se dan las relaciones y tienen sentido ciertas relaciones, tanto económicas, políticas, sociales, etc. Y lo central, y si se quiere como punto distintivo de este enfoque, es reconocer que dentro del territorio hay actores, y dentro de esos actores pueden haber situaciones muy conflictivas o situaciones muy cooperativas, pero sobre todo que hay oportunidades y espacios donde podemos construir en nosotros, donde la facilitación tiene lugares para laburar y de alguna manera se puede generar procesos de desarrollo. Entonces, si bien parece todo muy bueno y muy positivo, es decir, como hemos visto en diferentes unidades del curso, el desarrollo sí es un proceso posible, y lo que se busca siempre es aumentar las capacidades de las personas, pero esas capacidades están en constante interacción con cuestiones estructurales que de alguna manera limitan o obstaculizan el propio alcance de esas metas, de esos fines, y en los territorios ocurre exactamente lo mismo o más complejo, si se quiere. Es decir, está la unidad local, donde se plantean un conjunto de interacciones y determinados proyectos, pero esos proyectos o lo que sea, no solo se resuelven a nivel local, sino que también tienen que articularse con otros niveles. Es decir, si pensamos en términos de localidades, tenemos que pensar en términos más amplios de municipios, luego en términos nacionales, pero no todo se reduce a lo local, sino a la interacción en esos niveles. ¿Tá? Es un poco lo que intenta plantear esto, que podemos plantear en términos abstractos, si se quiere, avanzar en determinados planes, pero siempre vamos a tener ciertas estructuras que van a facilitar o imposibilitar esos procesos, y eso se da en los territorios. Esta cita de Arocena, no sé si actualmente sigue siendo el coordinador de la Corte Electoral, pero quizás que lo reconocen por así a José Arocena, no Rodrigo, José Arocena, es otro de los teóricos importantes sobre el desarrollo local y desarrollo territorial que tenemos en Uruguay. Lo que plantea en la cita es muy claro, o sea, podemos pensar en términos de desarrollo local, en iniciativas de lo local, pero no todo se reduce a las virtudes que tiene la localidad. Es decir, pensar en términos locales no implica olvidarnos de las otras unidades ni el multinivel que tiene lo territorial. Como dijo Jimena y Reto lo han resaltado, el territorio tiene múltiples niveles y para generar un proceso de desarrollo no implica únicamente centrarnos en lo local, sino que hay que articular diferentes aspectos que influyen en aquellos planes que quieren llevar a cabo las personas, que implican elegir por aquellas cuestiones que consideran valiosas.
Es decir, que no todo se reduce a lo local y no hay que centrarnos en decir que ahí están todas las virtudes, y que tampoco demonizar lo nacional, sino que se retroalimentan y es importante reconocer esto, como empezamos con la pregunta. ¿Podemos pensar desarrollo sin territorio? Evidentemente que no, y no podemos pensar el territorio sin actores en ese territorio. Entonces, ¿qué es el desarrollo local? ¿Qué implica el desarrollo local? ¿Cuáles son los motores de desarrollo local y cómo se promueve? Como hemos visto en el curso, no hay una respuesta clara para ninguno de estos problemas. Acá nos vamos a aproximar de una manera a esos problemas, a esas definiciones, pero si podemos destacar algo que tiene de manera distintiva este enfoque, tiene que ver mucho con la presencia y sobre todo con el reconocimiento de los actores locales. Actores locales pueden estar dentro del territorio como fuera del territorio. Lo importante es que tengan capacidad de influir en el proceso de desarrollo, es decir, en un territorio que hay un conjunto de recursos, un conjunto de prácticas, un conjunto de valores y a su vez un conjunto de objetivos y desafíos en términos de bienestar. Lo que implica una perspectiva de desarrollo local es tener en cuenta que para llevar a cabo cualquiera de esas estrategias es central escuchar y reconocer a los actores locales. Esto de actores locales tiene que ver con reconocer a aquellos actores que de alguna manera tienen influencia en ese proceso. ¿Tá? Las decisiones tendrían que estar, no subordinar las decisiones a esos actores, sino que ellos tengan voz y voto sobre lo que consideren valioso en ese territorio. Como saben, y dijo Reto, en los territorios hay relaciones de poder, es decir, hay diferentes intereses, hay diferentes proyectos para un mismo territorio, pero lo deseable, lo normativo, si se quiere, es poder lograr que todos participen de alguna manera en esos procesos que les involucran, tanto en aspectos que tienen que ver con la vida privada, con el trabajo, como la vida en sociedad. Y el territorio es eso, un espacio de vida y un espacio de trabajo. Luego viene una pregunta que es, ¿para qué sirve todo esto? Es decir, si bien Reto comenzó diciendo que podemos pensar que el desarrollo es un proceso complejo y que el territorio podría ser una dimensión de ese proceso, yo les traslado una pregunta si no podemos pensar que el desarrollo territorial no es una perspectiva o un enfoque propio del desarrollo. Es decir, ¿lo podemos reducir a una dimensión del desarrollo del territorio? ¿O podemos pensar que los territorios son agentes de desarrollo y tienen sus propias lógicas de desarrollo, donde coexisten las múltiples dimensiones del desarrollo? Es decir, coexiste una dimensión económica, coexiste una dimensión política, coexiste una dimensión cultural y biológica, hay instituciones, hay medio ambiente, hay economía y hay gente, y por lo tanto hay espacio para un proyecto colectivo donde van a haber, sin duda, conflicto, cooperación, consenso, disenso, pero oportunidades para llevar a cabo un proceso de desarrollo. Pero Camilo, Sí. ¿y cómo promover el desarrollo? ¿Qué es lo fundamental? ¿Por dónde empezar? Es una muy buena pregunta, ojalá supiera. Mi respuesta no va a ser tan buena como tu pregunta, pero ¿por dónde comenzar? Esa es la gran pregunta. Primero, por reconocer que los actores locales son centrales en todo proceso. Después no sabría decirte cuál sería el paso, pero lo que implica el desarrollo local es eso, reconocer que los actores son centrales. Primero, en primer lugar, además de eso, reconocer que el territorio es una unidad de análisis propia, que dentro de ese territorio hay recursos, personas, diferentes valoraciones, y que las personas tengan capacidad para influir en ese proceso. Pero lo central, si me permitís resaltarlo, es la participación de los actores locales. ¿Puedo hacerte un link con algo del curso? Seguro que sí. Esto que estás diciendo me hace acordar a Amartya Sen y la capacidad de agencia. Si decíamos que el desarrollo era absolutamente un proceso de ampliación de las capacidades de las personas, etcétera, etcétera, bueno, el desarrollo local, sin el protagonismo, sin la capacidad de agencia de los actores locales, no es desarrollo local. ¿Eso es lo que me estás diciendo?
Yo creo que sí, ahora entendí más la pregunta y más el tirón. Pero exactamente, es eso, la capacidad de agencia. Pero quiero resaltar que la capacidad de agencia no es aislada. Es decir, no podemos pensar en cosas autárquicas, que lo va a destacar en mayor medida Jiménez más adelante, pero el enfoque de desarrollo local no implica decir, bueno, que lleven las riendas los actores locales. No implica eso. Implica reconocerlos como actores de su propio destino, constructores de su propio destino, y articular esas necesidades con dimensiones más amplias, si se quiere, pero no dejar de reconocerlo. Eso me parece que es distintivo. Sí que sean agentes, pero en agentes en un proceso más amplio que requiere gobernanza. Gobernanza no en términos de determinar qué se hace y qué no se hace, sino de gestionar acuerdos en diferentes niveles que influyen en ese territorio. Por ejemplo, si pensamos en localidades en Uruguay, podemos reconocer diferentes poblaciones locales. Pero si queremos llevar a cabo medidas, es muy difícil a veces contar con los recursos necesarios para una localidad. Para ello vamos a tener que recurrir a una intendencia, por ejemplo. Y una intendencia también debe gestionar muchas cosas y a su vez articularse a nivel general porque depende de los recursos. Y o sea, no quiere decir que movilicen solamente los actores locales, sino que se permitan articular con diferentes niveles y que esos niveles de alguna manera influyan en las decisiones que se toman. Como define el cuadro que sigue, o que estamos viendo, perdón, de Albuquerque, lo central es la movilización y la participación de esos actores locales junto a otros elementos que se destacan en el cuadro. Pero permítanme destacar esto, movilización y la participación de los actores locales, siendo aquellos que tienen influencia en esto, en qué se hace, para qué se hace y cómo se hace. Entonces, como para ir resumiendo algo de lo que tiene que ver con los actores locales. Los actores locales son diversos, al igual que los territorios. No necesariamente tienen que coincidir en intereses, ni en las lógicas, ni en los planes que quieren hacer, ni la capacidad que tienen para llevar a cabo sus metas. Lo que sí es eso, que tiene que tener la capacidad de influir o tomar decisiones que influyan en ese territorio. Y repitamos, el territorio no es únicamente un recorte geográfico, es un aspecto geográfico como no geográfico, más relacionado con el tipo de cuestiones inmateriales, como hemos visto en las diferentes unidades, las instituciones, por ejemplo, reglas, culturas, etcétera, etcétera. Pero me quiero detener en un punto que es importante, que no todo se reduce a lo local, ni tampoco a lo nacional. Y pueden surgir ciertas tensiones entre lo local y lo nacional, que ahora les va a comentar Jimena sobre este aspecto. Bien, así es. Bueno, continuando entonces con esta tensión que a veces puede como ocurrir, o en realidad enfrentarnos a esta pregunta, ¿no? Si ya hemos entrado en la complejidad de pensar al territorio en sus múltiples escalas, nos podemos hacer la pregunta, bueno, pero entonces los procesos de desarrollo lo tenemos que mirar a la escala nacional o lo tenemos que mirar a la escala local. ¿Cómo mediar en esa relación? Entonces, como primer punto, destacar esto, que las relaciones siempre han sido complejas entre el Estado central y los estados a nivel subnacional. Por ejemplo, como hemos estado mencionando, en este caso, el nivel del gobierno departamental de las intendencias con el gobierno central, y desde hace unos años se ha sumado un tercer nivel de gobierno, que son los municipios, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que tenemos como tres niveles de decisión, ¿sí?, sobre procesos de desarrollo. Y esta es una cita de Barreiro que ponemos acá, que nos parece que es muy ilustrativa en esto de por qué es compleja esta relación, cuando él dice que, bueno, que el Estado-Nación es muy pequeño para gestionar la globalización, pero al mismo tiempo parece ser como demasiado grande o estar muy lejos para gestionar la vida cotidiana o la vida de proximidad, ¿sí? Entonces,
bueno, esta pregunta de lo local o lo nacional, en realidad, más allá de la importancia que nosotros le damos a observar desde los lentes del enfoque territorial lo que sucede en los niveles locales, esto no quiere decir que el Estado central no tenga su razón de ser, o que no existan razones para que exista un nivel superior de gobierno, en este caso por lo que hice en el último punto. Porque si no existieran mecanismos de redistribución financiera territorial, por ejemplo, la tendencia sería hacia mayores desequilibrios territoriales. Si nosotros volvemos al mapa que vimos al inicio, nosotros vimos cómo el IDH mostraba situaciones de desigualdad territorial, ¿no?, entre los departamentos. Pero además nosotros sabemos que una de las dimensiones, por ejemplo, que está incidiendo en el IDH es la dimensión económica, ¿no? O sea, es la capacidad que tiene cada uno de esos territorios de generar ingresos. Entonces, si nosotros tomáramos una postura, como dijo Camilo, de autarquía, es decir, que decimos, bueno, que cada departamento decida sobre el bienestar de sus pobladores, en realidad estaríamos dejando que los ganadores, al final del día, siempre van a ser ganadores, y los que tienen menos ventajas comparativas cada vez van a tener menos, porque no van a tener capacidades para poder cerrar esas brechas. Entonces, por eso también a nosotros nos importa, desde el desarrollo territorial, observar cuáles son las brechas territoriales para incidir en ellas desde un enfoque ético, partiendo de decir, bueno, esa brecha territorial duele en términos de desarrollo nacional, ¿sí? Por eso es que, bueno, que a veces desde la localidad se pueden tomar como acciones reactivas, ¿sí?, frente a amenazas externas, pero lo que nosotros queremos poner el foco acá es que también pueden haber acciones locales proactivas, ¿sí? Es decir, que desde la propia localidad se busquen estrategias para aprovechar las oportunidades que la globalización brinda a los territorios, ¿sí? Es decir, cómo los territorios locales pueden vincularse a esos fenómenos globales, cómo insertarse en lo que se denominan las cadenas globales de valor, ¿sí? Y cómo pueden aprovechar las ventajas que ofrece la globalización para traducirlos en bienestar de estas localidades, ¿sí? Bueno, y para finalizar, le queríamos dejar esta definición o este enfoque de desarrollo económico territorial endógeno, que lo que hace, además de todo lo que ha estado hablando Camilo sobre la importancia de los sectores y de los recursos locales, es decir, de observar cómo los territorios utilizan la dotación de recursos que tienen, acá hay un foco muy importante en cómo ese territorio se relaciona con otros territorios, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, bueno, nosotros podemos ver que los territorios van a entablar relaciones de intercambio de recursos, pero también de información, de capital humano, de capital físico, y sobre todo porque se van creando lo que se denominan las redes de cooperación, ¿sí?, entre los territorios, que lo que permiten es justamente que circulen recursos que de otra manera no podría, el territorio no podría acceder a ellos, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, entre los recursos que pueden circular en esas redes están nuestros conocidos factores productivos que vimos en el capítulo, en la unidad 6, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad que tenga un territorio de innovar va a estar muy atada a la capacidad que tenga, bueno, de que pueda circular el progreso técnico en esas redes de cooperación, ¿sí? Entonces, bueno, es una definición que nosotros le dejamos acá, que en realidad las capacidades locales no son innatas de un territorio, sino que se van generando y que dependen mucho de la forma en la que un territorio coopera con otros y también en la intensidad de esa cooperación, ¿sí? O sea, cuanto más trayectoria haya de cooperación en esas redes, mayores van a ser las capacidades que tengan los territorios para poder desarrollar sus propios procesos de desarrollo local, ¿sí?
Entonces, Rito, te hacemos una preguntita para vos, y es bueno, si nos parece que esto de la cooperación y de las redes de cooperación son en realidad posibles entre territorios, o los territorios en realidad lo que hacen es competir. ¿Se puede competir y cooperar a la misma vez? Bien, estoy como Camilo. Es más interesante la pregunta que la respuesta, seguramente. Pero lo importante es tener en cuenta que como cientistas sociales tenemos la obligación de estudiar los problemas y de buscar soluciones. Y de hacer posible lo necesario. Y si es necesario el desarrollo para que las personas consigan mayores espacios de libertad para hacer y hacer lo que consideran valioso para sus vidas, es necesario encontrar caminos para ello. Y una parte fundamental de esto es que en todas las teorías del desarrollo local, en todas las perspectivas del desarrollo local, aparece la necesidad de la cooperación entre los actores. Por más diversos que sean los actores, por más contrapuestos que sean sus intereses, es necesario construir espacios de cooperación, superando el conflicto, o resolviendo el conflicto, o gestionando el conflicto a través de las herramientas que hemos planteado en este video. ¿Ah? ¿Para qué? Para aprender la cooperación, que también es un concepto importante. No es que la cooperación existe y como somos todos buenos terminaremos cooperando, sino que la cooperación se convierte en una necesidad para todos, aún para aquellos que están más contrapuestos en sus posiciones, aún aquellos que se contradicen más en sus ideas, en sus valores, la cooperación termina siendo una necesidad. Y entonces, el aprender a cooperar se convierte en una necesidad para el desarrollo. Y la última diapositiva está dedicada a eso, justamente. ¿Cómo podemos ayudar a aprender la cooperación? Bueno, la Facultad de Ciencias Sociales tiene 2 carreras para esto. 2 carreras de grado. La licenciatura en Desarrollo en Montevideo y la Tecnicatura en Desarrollo en Tacuarembó. ¿Y qué es lo que esperamos de los egresados de estas 2 carreras? Que sean capaces de promover el desarrollo, que sean capaces de, entendiendo todas estas dificultades que tiene construir proyectos colectivos en los territorios, se doten de herramientas y de estrategias a través de la carrera para intervenir en los territorios concretos, para interactuar con los actores en los territorios y para poder encontrar caminos de desarrollo humano sustentable. No sé si te contesté, Jimena, pero el discurso salió. Bueno, Jimena, Camilo, creo que por acá terminamos. No sé si quieren agregar algo cada uno de ustedes y ya nos despedimos. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Adelante. Creo que es el último teórico, ¿verdad? Que vas a grabar. ¿O queda Sí. algún otro? ¿Podrías compartir una reflexión a tus oyentes de YouTube acá, que es tu último? ¿Qué te pareció, no? ¿Cómo es el último? Bueno, no, capaz que tenemos algún video más para preparar la prueba final y todas esas cosas, pero sí, en términos de contenidos es el último. Y capaz que podríamos hacer una pequeña reflexión los 3, y capaz que todos los que están mirando el video. Desde marzo hasta la fecha, hemos tenido que interactuar por una forma nueva, que es la virtualidad con 1000 estudiantes, 1030 estudiantes que están inscritos en el curso. Y ha sido todo un desafío. Pero al menos de mi parte, me encuentro 3 cosas positivas. La primera es que fuimos capaces de resistir a la pandemia, no suspender el curso y encontrar una manera de estar conectados. La segunda es que lo que antes hacía yo solo en los teóricos, con una orfandad terrible en el salón L6, ahora lo hemos hecho entre todo el equipo docente. Y esto es un logro importantísimo. O sea, en lugar de tener un profesor de teórico, ahora tenemos 8 profesores de teórico.
Y la tercera es que en tiempos de pandemia como el que estamos viviendo, sigo convencido de que el desarrollo es una necesidad imperiosa, en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos y en términos ambientales. Y la complejidad que tiene la pandemia y las dificultades que tenemos para enfrentarlo como país o como humanidad, lo único que hace es que tenemos que aprender mucho más, que tenemos que ser mucho más audaces y mucho más solidarios al momento de tomar decisiones. Pero bueno, esas son tres cosas que se me ocurrieron ante una pregunta absolutamente desproporcionada de parte del compañero Camilo. Te quería poner en aprietos, pero sé que sos un buen escapista, así que bien. No, Muy bien. soy, más que escapista, soy resbaloso. Bueno, ustedes, ahora cierran ustedes. No, yo creo que también una cosa que también he estado pensando durante este tiempo que hemos desarrollado el curso es lo vigente y lo actual de los temas que hemos estado viendo en cada una de las unidades como herramientas de análisis para interpretar lo que vemos y la realidad muy próxima que, no sé, desde lo que nos ha pasado a nivel personal, familiar, comunitario, las noticias que hemos visto, en realidad siempre creo que cada una de las unidades que hemos estado viendo en el curso nos dan ciertas herramientas para poder analizar o reflexionar esa situación desde un lugar que tal vez antes, o prestarle atención a cosas que tal vez antes no le prestábamos atención. Como que ponernos los lentes del desarrollo sirve para también analizar lo que nos está pasando como sociedad. Y eso me parece que es interesante, al menos a mí me motivó bastante también a siempre hacer ese vínculo entre la teoría y la realidad, ¿no? Como esa praxis que estamos poniendo todos en movimiento estos días. Yo estoy de acuerdo con lo que dijeron ambos. Fue muy desafiante para mí el primer año y que nos pasara toda esta situación. Pero sí, semana a semana, cuando fuimos dando unidades, era centrar, relacionarlo con la actualidad que estábamos viviendo. Y esta unidad especialmente por esto, por pensar que Uruguay es una cosa, pero cada uno en nuestros barrios, en nuestras familias, podemos estar padeciendo o sufriendo, o quizás no padeciendo, no sufriendo y fortaleciéndonos, capaz no lo sé, frente a esta situación, pero sí de reconocer la diversidad de situaciones que estamos atravesando. Y el cuerpo estudiantil me imagino que también. Y nada, pero fue lindo el desafío y ojalá que no se repitan las mismas condiciones que el año que viene, pero sí el desafío de seguir problematizando sobre qué es el desarrollo, cómo se produce y cómo generarlo. Y nada, pero recuerden que esto sigue y que tenemos pruebas pendientes, controles pendientes y ahora lo Qué que queda es botón. seguir tirando Venías para bien. adelante. Venías Venía bien, bien. pero no tan bien, diría un amigo. Bueno, dejamos de grabar. Buenazo. Chau, chau. Chao. Ya está, ¿no?